es ahí contratar un secretario. Total. Muy buena, Anto, esa, ¿eh? Esta es buenísima. No me había dado cuenta. Pero querés que No, ya me que... veo el año que viene, Lo que ya me veo están en este año contra haciendo del pasantía y haciendo el Mirá, círculo de la Dani. yo necesito a es alguien que que me haga con, acordar porque lo peor es que tengo una agenda y no anoto nada en la agenda. O sea, Dani, no yo sé la para qué agenda tengo. la Ay, yo cifro, tengo creo la que cita de anoté adorno. una cosa, no la uso, está ahí en No, un montículo. yo tenía una del instituto el año pasado y la usaba un montón. Y este año no pedí agenda, entonces no tengo agenda del instituto, tengo otra agenda que no viene con los días marcados. Entonces como que no sé ni qué día es lo que tengo que hacer. Entonces como que es agenda, pero no es agenda. Bueno, no importa. Vamos a lo nuestro. Empezamos con el tejido muscular. Lo que vamos a ver en este tejido es que es el tejido especializado en la contracción muscular. Entonces, en este tejido vamos a encontrar que la matriz de este tejido es rica en fibras colágenas y elásticas, pero también presenta una extensa red de capilares sanguíneos. Entonces, si nosotros observamos esta imagen, esto que tienen acá es un miocito o fibra muscular. Es decir, si yo miro un músculo, encontraría muchos de estos miocitos o fibras musculares rodeados por tejido conectivo. Ahora, ese miocito o fibra muscular tiene una estructura bastante compleja. Tiene una membrana que se llama sarcolema, que es esta membrana que lo rodea. El citoplasma se llama sarcoplasma y está formado de 1000 a 2000 miofibrillas, que son esos tubitos que ustedes ven acá. Todas estas son miofibrillas que están componiendo la fibra muscular. Ya vamos a ver cómo es la estructura de cada una de estas miofibrillas. Pero además, estas miofibrillas están rodeadas por el retículo sarcoplasmático, que es un retículo que almacena calcio. Y que vamos a ver cuando veamos la contracción muscular, de hecho lo vieron en el video, que ese calcio es fundamental para el proceso de la contracción. Entonces, esta membrana que lo rodea, el miocito o fibra muscular, que se llama sarcolema, tiene invaginaciones que se llaman túbulos T, que también cumplen un rol fundamental en el proceso de la contracción. Quiere decir que si yo miro un músculo, yo vería un montón de estas fibras musculares, y cada fibra muscular está formada por 1000 a 2000 miofibrillas, que son estas que ven acá. Ahora vamos a empezar a ver un poquito más el proceso de contracción y van a tratar de entender cómo es esta estructura. ¿Cómo se clasifica el tejido muscular? En 3 tipos: estriado esquelético, estriado cardíaco y músculo liso. ¿Por qué se le llama estriado? Porque tiene bandas. Si yo lo miro, el aspecto del músculo aparenta como tener estrías o bandas, y eso es porque las proteínas que lo están formando, que se llaman actina y miosina, que son proteínas contráctiles, adoptan un aspecto como de bandas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tanto el esquelético como el cardíaco tienen ese aspecto estriado. El músculo liso se llama liso porque justamente no tiene ese aspecto estriado. Entonces, el músculo esquelético estriado, sus células son multinucleadas, es decir, que tienen varios núcleos. Y este tipo de músculo es el que forma los músculos esqueléticos. ¿Qué característica tiene? Que está inervado por el sistema nervioso somático. El sistema nervioso nuestro se divide en sistema nervioso central y periférico. Y a su vez, dentro del periférico dividimos en somático y autónomo. El somático es el que inerva nuestros músculos esqueléticos. El bíceps, el tríceps, los músculos de la pierna, los músculos del abdomen, los músculos del tronco, todos. Entonces, estos músculos son voluntarios. ¿Qué quiere decir? Que yo elijo cuándo moverlos. La mayoría de los músculos esqueléticos son voluntarios. ¿Qué pasa con el músculo estriado cardíaco? Es el que forma el corazón. Entonces, también tiene estrías,
sus células son mononucleadas, y en este caso está inervado por el sistema nervioso autónomo. Entonces, claramente, el músculo cardíaco no es voluntario, es involuntario. Y por último, el músculo liso tiene este aspecto fusiforme, la célula del músculo, son mononucleadas, pero no tienen estas estrías. Por eso se le llama músculo liso. ¿Y dónde lo encuentro? Formando órganos. Estómago, intestino, los órganos que se les ocurran, están formados por músculo liso. El corazón, Estos son Dani, los también estaba formado por eso, ¿no? El por corazón. músculo Sí. cardíaco. No, el corazón está formado por músculo cardíaco. Por este músculo está formado el corazón. Bien, pensé haber escuchado que una vez que la parte del corazón en sí, o sea, lo que es el músculo estaba hecho de músculo liso y que como si fueran No, las venas y todo eso estaba hecho cardíaco. el cardíaco es el que forma el corazón. Las venas tienen al revés. Te has confundido de tejido. Este forma, por ejemplo, una de las capas de las venas, de los vasos sanguíneos. Y este es el que puntualmente forma la pared del corazón. Entonces, acá vemos un esquelético estriado del esófago. Miren las estrías. No sé si alcanzan a ver. Igual ahí en el ¿cómo se llama? En el WhatsApp les pasé las imágenes, el Power para que lo vean. Vamos con el estriado esquelético. En un hombre, el 40% de su peso es músculo. En una mujer, el 20%. Y los músculos se unen a los huesos por medio de tendones. Entonces, la mayoría de los músculos esqueléticos se dice que son antagónicos. ¿Qué quiere decir? Miren, acá tenemos, por ejemplo, el bíceps y el tríceps. ¿Qué quiere decir esto? Estos músculos son antagónicos entre sí. Cuando el bíceps está contraído, el tríceps está relajado. Cuando el tríceps está relajado, el bíceps está contraído. Es decir, son antagónicos. Si este se contrae, este se relaja. Si este se contrae, este se relaja. Eso significa que los músculos sean antagónicos. Además, este músculo esquelético, como dijimos, estriado esquelético, tiene control voluntario. Entonces, sus fibras generalmente son más largas, son multinucleadas. En cada fibra de músculo esquelético encuentro de 1000 a 2000 miofibrillas, y como les dije, tiene un retículo sarcoplasmático, que es donde reserva el calcio, que es fundamental para la contracción. Entonces, acá vemos, por ejemplo, los músculos esqueléticos, de la unidad que sigue, cuáles se tienen que estudiar y cuáles no, porque la Facu no les pregunta absolutamente todos. Acá vemos, por ejemplo, músculos estriados en la lengua, acá vemos en un músculo esquelético teñido con azul, acá vemos el músculo estriado esquelético anclado al hueso, acá tenemos un corte transversal del músculo, pero por ahí acá no se ve bien, porque están en el Meet, pero cuando vean las imágenes en el Power, van a ver que se ven bien las estrías, por eso se le llama estriado. El que también es estriado, pero otro tipo, es el estriado cardíaco, que también presenta estrías, pero se encuentra en el corazón. En este caso las células son más cortitas y son mononucleadas. Y las células tienen extremos romos. ¿Qué quiere decir romo? Que no tienen punta. Entonces, las células cardíacas, algunas de las células cardíacas, tienen la capacidad de autoexcitarse, es decir, de contraerse en forma espontánea. Por eso yo puedo sacar el corazón del cuerpo y mientras siga habiendo un medio con oxígeno, sigue latiendo. Porque en el corazón, ya lo vamos a ver bien en circulatorio, no se preocupen, hay una estructura que se llama nodo sinoauricular, donde las células se autoexcitan, entonces tienen la capacidad de contraerse en forma espontánea. Aproximadamente, esa contracción es 70 latidos por minuto, 70 veces por minuto, que es lo que se conoce como latido cardíaco de una persona en reposo. Y el último es el músculo liso. El músculo liso obviamente no tiene estrías. Tiene actina y miosina también como los otros, que son las proteínas contráctiles, pero las proteínas están dispuestas de otra manera, entonces
no se ven estriaciones, sino que tienen un aspecto liso. ¿Y dónde lo encuentro? Formando los órganos internos. Generalmente se encuentran en 2 capas del músculo liso. Entonces, por ejemplo, acá tengo 2 capas de músculo liso en el intestino, 2 capas de músculo liso en el estómago, acá tengo 2 capas de músculo liso en los bronquiolos. Quiere decir que el músculo liso que se encuentra en los órganos, que obviamente es involuntario, otra de las características que tiene, más allá de estar en 2 capas, es que generalmente en esas capas las fibras que forman el músculo se disponen de distinta manera. Entonces, por ejemplo, en una de las capas pueden tener una disposición longitudinal y en otra capa tener una disposición transversal. Entonces, no se hagan problema tanto por esto, porque cuando veamos, por ejemplo, el estómago o el intestino, vamos a ver las capas, pero como para que se den una idea de que el músculo liso lo encuentro principalmente en los órganos, y generalmente hay 2 o más capas de músculo liso. Obviamente es involuntario. Quiere decir que el único voluntario es el músculo esquelético estriado. Los demás, tanto el liso como el cardíaco, son involuntarios. Para poder entender la contracción muscular, que es el proceso que ustedes vieron en el videíto, tengo que ver un poquito mejor la estructura del músculo esquelético. Miren, ¿se acuerdan que yo les mostré al principio esta imagen? Que yo les dije que todo esto es una fibra miocito y está formada de 1000 a 2000 miofibrillas. Bueno, esto es una miofibrilla. Es lo que vamos a ver ahora en esta imagen que les muestro acá. Esto que tienen acá es una miofibrilla. La miofibrilla está formada por unidades que se llaman sarcómeros. Un sarcómero al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro. Esos sarcómeros están delimitados por 2 líneas que se llaman líneas Z. Estas miofibrillas están formadas por actina y miosina, que son las 2 proteínas contráctiles que justamente me permiten la contracción del músculo. Entonces, ¿cómo es la disposición? Esto que yo tengo acá, que está determinado por 2 líneas Z, es un sarcómero. En esa línea Z se anclan los filamentos de actina. Si ven acá, los filamentos de actina están representados con color celeste. En esta línea M están unidos los filamentos de miosina, y acá están representados de color rojo. Y después tenemos lo que se llaman bandas. La banda I, que se le llama banda clara, la banda H, que se le llama banda oscura, y la banda A, que se le llama banda oscura. En la banda I solamente encuentro filamentos de actina. Entonces, por eso tiene una disposición clara. Miren, tengo actina de un lado, actina del otro. Sería esta parte de acá. En la banda H solo encuentro filamentos de miosina. Sería esta parte de acá. Entonces se le dice que es oscura. Y en la banda A, que abarca toda esta parte, encuentro filamentos, o sea, encuentro en realidad la intersección entre filamentos de actina y de miosina. Los filamentos de actina se les dice que son filamentos delgados, y a los filamentos de miosina se les dice que son filamentos gruesos. Entonces, miren, acá tenemos un filamento de actina, y acá tenemos un filamento de miosina. Por más que acá esté representado con liñitas, es para facilitar el dibujo. La realidad es que no tienen esa forma. De hecho, en el video lo vieron. Los filamentos de actina, que son estos, que es lo que le llamamos filamentos delgados, están formados por 2 cadenas de proteínas globulares enrolladas, que son estas 2. Esto es un filamento delgado o de actina. Y los filamentos de miosina, que es lo que le llamamos el filamento grueso, está formado por 2 cadenas de proteína filamentosa, es decir, 2 cadenas proteicas largas,
que en su extremo tienen lo que se llama una cabeza. Y esa cabeza me importa mucho en la contracción muscular. Miren, y ya les explico el porqué. Esto que tienen acá es el músculo. Saco una fibra del músculo y obtengo esto. Dentro de esa fibra saco una miofibrilla y obtengo esto que tengo acá. En esa miofibrilla veo un sarcómero al lado del otro, al lado del otro, y así. Acá están representados con celestito los filamentos de actina y con rojito los filamentos de miosina. Acá tengo el sarcómero, ¿ven? Sarcómero al lado del otro, y así. Cuando se produzca la contracción muscular, los filamentos de actina se van a deslizar sobre los filamentos de miosina. Va a pasar esto. Se van a deslizar. Entonces, ese deslizamiento va a hacer que el sarcómero se achique, se contraiga. Se contrae un sarcómero, se contrae el de al lado, se contrae el de al lado, se contraen todos, se contrae la miofibrilla. Cuando se contrae la miofibrilla, se contrae la fibra muscular y se contrae el músculo. Entonces, en la contracción, los filamentos delgados se deslizan sobre los filamentos gruesos. Acá nos muestran un sarcómero relajado, fíjense los filamentos de actina y el de miosina, y miren el contraído como el tamaño del sarcómero se achicó, porque el filamento delgado se deslizó sobre el filamento grueso. ¿Y cómo fue ese deslizamiento? Miren, acá se los mostramos en un zoom, que de hecho esto se los mostraban en el video. Esto que tienen acá es el filamento de actina. La cabeza de la miosina, que yo les dije es muy importante, funciona como una palanca. Engancha el filamento de actina y lo tira, lo desliza, que es justamente lo que les están explicando acá. Engancha el filamento de actina y lo desliza. Pero además, esa cabeza de miosina cumple otra función, que es que en esta cabeza yo encuentro enzimas que hidrolizan el ATP. ¿Y por qué necesito hidrolizar el ATP? Porque la contracción muscular es un proceso que requiere ATP. Entonces, yo, para poder contraer un músculo, necesito energía. Y para poder relajar el músculo, también necesito ATP para la contracción y para la relajación. Para las dos cosas, necesito ATP. Entonces, ¿alguien sabe lo que es el rigor mortis? Sí, cuando Cuando se mueven el cuando estás cuerpo, muerto. Cuando estás no, muerto, ¿qué pasa? ¿Queda qué? los músculos se quedan todos contraídos, todos duros. Bueno, muy bien, perfecto. ¿Eso por qué pasa? Porque el Es como un músculo, exceso de calcio en el músculo. en realidad lo que pasa es lo siguiente. El músculo se contrajo cuando había, a ver, para que haya ATP, tiene que haber oxígeno. Hay oxígeno mientras estemos vivos. Entonces, ¿qué pasa en el rigor mortis? Cuando la persona se muere, antes de morirse, tenía ATP. Entonces los músculos se contraen. Pero cuando los músculos se quieren relajar, no hay ATP, porque no hay oxígeno. Entonces, el músculo queda contraído y por eso queda duro. Eso es lo que se llama rigor mortis. Por eso cuando pasan unas horas desde que la persona, o no solamente pasa en una persona, pasa en todos los seres vivos, en los animales, queda duro. Porque se produjo la contracción muscular, pero no hay ATP para relajar el músculo. ¿Se entendió? Ahora te contesto tu pregunta porque todavía no lo vemos, Dai. ¿Se entendió? ¿Hasta acá? Entonces, hasta acá. Actina y miosina, proteínas contráctiles. Proteínas que van a formar la miofibrilla que participan en el proceso de la contracción muscular. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? No están solas. Yo les dije, y de hecho en el video que les hice ver también salía, que yo necesito calcio.
para la contracción muscular. Y además, en este proceso intervienen dos proteínas más que se llaman troponina y tropomiosina. Troponina, tropomiosina. ¿Qué es lo que pasa? Esto que tienen acá pintado de celeste es una molécula de actina. Esto que tienen acá es una molécula de miosina. Entonces, ¿qué pasa? La actina tiene sitios de unión a donde debe unirse con la miosina. Pero esos sitios de unión están tapados por la tropomiosina, que es esta proteína que ven acá. Entonces, la tengo que correr. Para que la actina se pueda unir con la miosina, tengo que correr a esta tropomiosina del lugar. Para eso, necesito calcio y a la troponina. Porque ¿cómo es el mecanismo de correr a la tropomiosina? El calcio se une con la troponina. La troponina cambia de forma. Al cambiar de forma, corre a la tropomiosina del lugar. Cuando la tropomiosina se corre del lugar, quedan los sitios activos libres y ahí se puede unir la miosina. Entonces, en un proceso de contracción, además de que está la actina y la miosina, participa el calcio, la troponina y la tropomiosina, porque la troponina y la tropomiosina siempre están unidas a la actina. Entonces, por ejemplo, yo a la tropomiosina la tengo que correr para que la actina se pueda unir con la miosina. Esto es lo que ocurre en el proceso de contracción muscular. Actina y miosina son proteínas contráctiles y troponina y tropomiosina son proteínas reguladoras. Pero además necesito al calcio. Por eso, cuando ayer estábamos hablando de que necesito el calcio en los huesos, ¿se acuerdan que lo vimos ayer en el tejido óseo? Que yo les decía, es nuestra reserva de calcio. Bueno, además, yo necesito el calcio en sangre para el proceso de contracción muscular. Si no hay calcio, el proceso de contracción muscular se ve alterado. Entonces necesito calcio. ¿Por qué necesito calcio? Porque se tiene que unir con la troponina, cambiarla de forma, y que la troponina me corra a la tropomiosina del lugar. Si eso no pasa, la actina no se puede unir con la miosina. Voy por parte. Belu, no entendí tu pregunta. Anto, vos levantaste la mano para preguntarme algo porque mandaste el dedo sin querer. Sí, no, era para preguntarte algo. Dime lo que quieras. Quería saber, ¿y qué pasa cuando decís que hay un faltante de calcio? O sea, ¿qué consecuencia pasaría en el músculo? Bien, muy buena pregunta, Anto. En realidad, cuando vos tenés un déficit de calcio, la contracción muscular no se puede hacer correctamente. Entonces, por ejemplo, hay algo que se genera cuando vos tenés un déficit de calcio en la sangre que se llama tetania, que es que los músculos empiezan a hacer como espasmos involuntarios, porque el músculo no se puede contraer correctamente porque le falta calcio. Eso es, Justamente, Dani, lo que les pasa a los anémicos. no, al Anémicos. anémico le falta hierro, no calcio. Voy por parte. Dai, en la citocinesis, el anillo contráctil de actina y miosina, proceso de contracción. El anillo que se forma en la célula animal estrangula la célula. Eso es lo que hacía en la citocinesis. ¿Por qué también una persona cuando muere se dice que es más pesada? Y justamente eso, porque se contrae en todos los músculos. Por esa razón. Porque todos los músculos esqueléticos se contraen. Por eso queda duro. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Ahora, ¿cómo hago? Porque yo les dije que el calcio
yo lo tenía almacenado en el retículo sarcoplasmático. Es decir, lo tenía almacenado acá. Acá. Entonces, ¿cómo hago para que ese calcio se libere y se una con la troponina? Bueno, para eso vamos a ver el proceso de la unión neuromuscular. ¿Qué es esto? Básicamente, por lógica, se pueden dar idea que es la unión entre un músculo y una neurona. Nuestros músculos están inervados por neuronas. Entonces, la neurona que inerva el músculo libera un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Esa acetilcolina lo que hace es, se combina con receptores de la membrana del miocito que se llama sarcolema. Y yo sé que muchos puertorriqueños no van a entender lo que significa, ya cuando veamos nervioso lo van a entender. La membrana de la célula muscular se va a despolarizar y va a iniciar un potencial de acción. Va a iniciar en la membrana del miocito un impulso. Va a llegar ese impulso a los túbulos T y va a generar que se alteren las propiedades del retículo sarcoplasmático. Entonces ahí se libera el calcio. Cuando se libera el calcio, se une a la troponina. Entonces, por eso en el retículo sarcoplasmático tengo una reserva de calcio, porque cuando lo libere, se va a unir con la troponina y va a pasar lo que vimos acá. La troponina va a cambiar de forma y me va a correr a la tropomiosina. Entonces, no es que el calcio aparece en forma espontánea, de la nada, sino que el calcio está almacenado, contenido en el retículo sarcoplasmático del miocito. Entonces, cuando lo libero, se une con la troponina. Bien, ¿alguna duda del tejido muscular? ¿No? No, Dani. Bien, pasamos al último tejido, el tejido nervioso. En este caso, en el tejido nervioso, vamos a tener dos tipos de células importantes formándolo. La neurona, o las neuronas, en realidad, que son las que van a generar y conducir impulsos nerviosos, y las células de la glía, que no son neuronas. La neurona es donde se generan los impulsos nerviosos y donde se conducen. Es decir, esto que tienen acá es una neurona típica. Tiene un cuerpo, prolongaciones citoplasmáticas que se llaman dendritas, un axón y un axón terminal. Siempre el impulso nervioso entra por este sentido, atraviesa el axón y sale por acá. Pero hay una particularidad en el axón, que es que está cubierto por una sustancia que se llama mielina, que le sirve al axón de aislante. ¿Vieron cuando a los cables se le pone afuera plástico al cobre para que sea aislante? Bueno, en este caso es lo mismo. Pero con la particularidad de que en el axón voy a tener mielina interrumpido, mielina interrumpido, mielina interrumpido. Esos puntos donde no hay mielina se llaman nodos de Rambier. ¿Y para qué sirve la mielina? ¿Para qué está? Para que el impulso nervioso sea más rápido, porque el impulso nervioso salta, entonces llega más rápido. Si no estuviera esta mielina, los impulsos nerviosos serían mucho más lentos. No se hagan problema por qué es un impulso nervioso o cómo se genera, porque lo vamos a ver cuando veamos sistema nervioso, ven bien cómo se produce un impulso nervioso, cómo se genera, cómo se conduce, pero lo que acá básicamente les estamos haciendo es como una introducción a lo que es el tejido nervioso. ¿Existe un solo tipo de neurona? No. Hay distintos tipos de neuronas. Tenemos, por ejemplo, neuronas sensoriales, que son las que reciben la información sensorial y la transportan al sistema nervioso central, que tienen más o menos una forma así, como la que les acabo de mostrar. Interneuronas, que son neuronas que solo se encuentran en el sistema nervioso central y lo que hacen es como retransmitir información. Por ejemplo, tienen esta forma,
Fíjense que el axón es muy cortito o es casi inexistente. Pueden tener axón o no tenerlo. Y las neuronas de proyección y las neuronas motoras tienen este tipo de forma. Fíjense que el cuerpo está en el medio y tengo dos axones hacia los costados. Entonces, las neuronas de proyección las encuentro también únicamente en el sistema nervioso central, mientras que la neurona motora hace el camino inverso a la neurona sensorial. Transmite la respuesta desde el sistema nervioso central hacia el efector, que puede ser un músculo o una glándula. ¿Qué quiere decir esto? Les doy un ejemplo. Me quemo. Toco una sustancia caliente. Hay neuronas sensoriales que van a llevar la información desde mi dedo hacia el sistema nervioso central. El sistema nervioso central va a elaborar una respuesta, saca la mano, y por neuronas motoras esa respuesta va a volver y yo voy a sacar la mano. Entonces, esta clasificación de las neuronas es según su función, pero obviamente estructuralmente también son distintas. No se hagan problema tampoco tanto por esto, porque el nervioso lo volvemos a ver. Como les dije, el tejido nervioso está formado por neuronas y por células de la glía, que son estas que tienen acá. Las células de la glía son células que forman parte del tejido nervioso, pero que no generan ni conducen impulsos nerviosos, sino que nutren a las neuronas, le dan sostén. Entonces, en el sistema nervioso central vamos a tener a las astroglías, que sostienen y nutren a las neuronas, a las oligodendroglías, que sintetiza la mielina del axón en el sistema nervioso central, a la microglía, que hace fagocitosis, a las células ependimarias, que permiten el desplazamiento de un líquido que hay en el sistema nervioso central, que se llama líquido cefalorraquídeo, y a las células del plexo coroideo, que son las que sintetizan ese líquido cefalorraquídeo que yo encuentro en el sistema nervioso central. Entonces, todas estas no van a ni generar ni conducir impulsos, van a cumplir estas funciones que tenemos acá, pero también forman parte del tejido nervioso. Y en el sistema nervioso periférico voy a tener a las células de Schwann, que sintetizan la mielina de las neuronas, pero del sistema nervioso periférico, y a las células satélites que se encargan de proteger, nutrir, sostener. Entonces, el tejido nervioso lo volvemos a ver en mucha más profundidad cuando vemos neurona y después en la unidad que sigue vemos sistema nervioso. Entonces no se hagan tanto problema por qué es un impulso, cómo se genera y todo eso, porque igual tenemos dos unidades exclusivas dedicadas a eso. Esto es simplemente una introducción al tejido nervioso. ¿Se entendió? Sí, Dani. ¿Ha quedado alguna duda que me quieran preguntar de algún tejido? Dani, yo tengo una duda. Lo que Capaz que quieras. la dijiste, pero se me cortaba un poco el internet. Lo que quieras. En el tejido muscular, viste que cuando hacemos ejercicio, te Sí, dicen que tenés que estirar. sí, ¿Por qué es eso? para que no se acumule el ácido láctico. Porque cuando el ácido láctico se te acumula en el músculo, te da el calambre. Ah, bien. ¿Está? Por ejemplo, vos estás haciendo ejercicio y te da un calambre. ¿Qué te pasó? Respiraste mal. Cuando respiraste mal, no te llegó suficiente oxígeno a ese músculo en particular, y el músculo, en vez de hacer una respiración celular, fermentó. Entonces acumula ácido láctico. Y ese ácido láctico es el que hace que el músculo esté como duro cuando nosotros tenemos un calambre. Entonces, en este caso es por un tema de que el estirar es para tratar de liberar si hay ácido láctico, y también por un acortamiento, para que los músculos no se acorten. Cuando vos estirás, permitís que el músculo también, ¿viste? No sé si alguna vez les ha pasado que les han dicho, estás muy acortado, tienes acortados los músculos, es decir, al estirar, favoreces también que la fibra muscular se elongue. Por eso también se estira.
Hola, gracias. ¿Entendés? Bien. ¿Alguna duda más que me quieran preguntar? ¿Alguna duda más que me quieran preguntar? ¿No? Bien. Bueno, muchachos, entonces llegamos hasta acá con la clase de tejido.